Alimenta tu espíritu. No, pero es que es verdad. Y la oiga, parte oiga, baja ¿no? de tu cuerpo también. La parte necesita- sí, baja. también. Jesús, buenos días. Los pies. Sí, claro. Sí. El, La otra es el Juanete. la otra es la- El La Juanete. otra es la parte media. Si te referías a los testículos. De la región occipital a la podal. Ándale. Zabaleta. Buenos días a Bienvenido, los cuatro, por Jesús, supuesto. buenos días. Liliana, Buenos Juan José. Hola. José. José también. Y por eso los tres José. Ujú. Los tres. Bien, vamos a hablar de una fecha no tan importante, Ay, güey. para hablar después de una fecha importante y de un proceso importante. Ah, Un día como hoy, 5 de julio de 1862, ¿qué? se crearon tribunales militares en los que fuesen los 3 distritos militares que había creado antes por decreto presidencial Benito Juárez García. Claro. En el proceso de creación del Estado de Morelos es una fecha emblemática, el 7 de junio de 1862, cuando se divide el territorio nacional. ¿Qué en día? ¿7? 7 de junio A junio. de 1862, Ajá. cuando se dividió el territorio nacional en distritos militares para tener el control ante la invasión francesa, Distritos militares. la intervención francesa. En el caso del Estado de México se crearon 3 distritos militares con este decreto, que recayó el tercer distrito militar al actual territorio del Estado de Morelos. ¿Era Tetecala? No, el tercer distrito era Cuernavaca. Era Cuernavaca. Ok. Sí, era Cuernavaca. La Y 24ª. comprendía todo. Ahora, la 24ª, diríamos. Era Digo, era comparativa. diferente porque se designaba un gobernador militar, Mm. que vale decir que el gobernador militar designado fue Francisco Leibar Ciniegas, quien después habría Ah, sido el candidato, gobernador. y fue preparando el camino de manera Primero fue paulatina. gobernador Así era militar. el inicio del camino a la gubernatura de alguna u otra forma de Leiva. Así fue, de hecho, Ujú. sí, Fíjate cuando fue que gobernador militar Ujú. durante Esas ese figuras periodo. con Franco también existieron en Así es. España. Entonces podemos comparar a Juárez con Franco. A Juárez no sé. No sé, yo Acabas no de compararlo. Yo no Fue conocía una a decisión Juárez. de No, Juárez. yo he dicho que esas figuras Franco las Juárez la instituyó, No tengo ni entonces idea. estás comparando Yo Juárez con conocía a Franco. Franco. Y ya estamos tratando de limpiar la imagen de Don Benito. No, y a con mí tus qué, ejemplos. cabrón. Yo- Estás ayudando a Jesús. A mí, yo con Juárez no viví, yo viví con Franco. Bueno, dices Y que te estoy diciendo que Franco nombraba a un gobernador militar. Juárez hizo lo mismo, No, nombró no, gobernadores por eso, militares que cabrón. después lo impuso como Y si gobernador. lo hizo mal es Pero su bronca, ¿a mí El qué? 7 de junio se crearon estos distritos militares y el Si yo no soy 5 juarista, y ¿eh? el 5 de julio ¿No? No. ¿Porfirista? No. se crearon Tu líder moral, sí, ¿eh? Pero eso es su ¿Es asunto. mi sección o la de ustedes? Perdón. No, pero tú me has provocado, cabrón. ¿Para qué Entonces, me, ¿para qué me el 5 de picas? julio, un ¿Para día qué me como hoy, invitas, de cabrón? 1862, se crearon los tribunales militares. Esto fue un proceso interesante porque derivó en lo que representó un conflicto de carácter legal al que es el Estado de Morelos. Sí, ¿y los tribunales militares solamente correspondían para ver temas de militares? No, era para para ver- ejercer también la justicia cuestión civil. en todo el territorio. ¿Qué tal? Es decir, los militares controlaban el territorio, Ujú. ante la intervención francesa, por supuesto. Menciono este hecho porque marca la pauta de cómo se fue construyendo el Estado de Morelos y cómo en el marco de la ilegalidad se fueron tomando decisiones importantes. Tengo en mis manos un libro muy interesante, muy raro también, que se titula Avatares del primer Congreso Constituyente del Estado de Morelos. Es un proceso que resulta de la destitución de 2 diputados de los 7 electos que se dieron en aquel proceso, a partir de la convocatoria que el gobernador interino Pedro Baranda hizo para poder generar. Así es. Hago un recuento breve. El Estado de Morelos fue creado por decreto del 20 de abril de 1869. 7 días después, el Congreso de la Unión designó a Pedro Baranda como gobernador interino, quien a su vez convocaría elecciones. Él publicó un decreto para convocar elecciones el 16 de junio de 1869. Y de manera tramposa, aquí empezaron las trampas. Dividió al Estado de Morelos en 7 distritos que no correspondían a los 5 distritos políticos con los cuales se creó el Estado, que eran Cuernavaca, Cuautla, Tetecala, Jonacatepec y Yautepec. Él dividió el territorio en 7 distritos, 2 con cabecera en Cuernavaca, 2 con cabecera en Cuautla, ¿Qué tal? 2 con cabecera en Tlaquiltenango, que no tenía nada que ver porque era Tetecala realmente la cabecera, y solo 1 en Yautepec. Esto nos hablaba del desprecio hacia la región oriente, Ujú. por razones que ya hemos comentado. Esta región estaba muy cercana a Porfirio Díaz. De hecho, Porfirio Díaz ganó la elección a la gubernatura en esa región. Sus candidatos ganaron, entre ellos los 2 candidatos a diputados por Cuautla, que era Ignacio de la Peña y Barragán y el diputado Juan
Les digo enseguida. Ujú. Estos dos diputados se presentaron a la instalación del Congreso el 28 de julio de 1869 en el Teatro Aurora de Yautepec. Allí se había establecido que se debía instalar el Congreso Constitucional y Constituyente. Juan de la Portilla era el otro diputado. Qué buena memoria. Al Ya le andaba instalarse, ganando el olvido. sí. Ujú. Lo que pasa es que hay un problema ahí de nombres porque hay un Ignacio de la Peña, que es diputado por Cuautla, e Ignacio Peña, que es diputado por Tlaquiltenango. Entonces había una confusión ahí de nombres, por eso me equivoqué. Pero ya corregí. ¿Tú te equivocaste? Pero también corrijo, y es de sabios corregir. Bueno, no fue error realmente. Un fue olvido Sí, un olvido, por eso minúsculo. dije un pequeño olvido. Equivocarse. Bueno, Jesús, entonces Zabaleta. Eso es el hecho noticia. de que había conflicto de intereses porque eran dos diputados adictos a Díaz implicó que fueran segregados paulatinamente de la toma de decisiones del Congreso. Se instaló el Congreso el 28 de julio, el 6 de agosto se designó y se instaló el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos provisional, y el 15 de agosto rindió protesta Francisco Leiva Arciniegas como gobernador constitucional. Sin embargo, convocaron de manera tramposa 4 de los 7 diputados a una sesión secreta, que son legales, y que en esa sesión secreta determinaron, con la ausencia de los 2 diputados de filiación porfirista, acordaron trasladar de manera provisional la sede de los poderes de Yautepec a Cuernavaca. Eso no lo notificaron a los otros 2 diputados. Al día siguiente de esta decisión se trasladaron los 3 poderes sin avisar a nadie, ni a la autoridad civil ni a la militar del lugar, y se instalaron en el Palacio de Cortes. Los 2 diputados que fueron ignorados protestaron y exigieron que se cumpliera con el decreto del 16 de junio de 1869 que establecía la sede de los poderes en Yautepec. Sin embargo, la respuesta de los 4 diputados, porque uno no se presentaba, que era justamente Ignacio Peña, no Ignacio de la Peña y Barragán, fue amenazarlos de ser exonerados, es decir, de ser destituidos si no se presentaban a sesionar en Cuernavaca. Desaforados, como ahora sería. Ahora se dice desaforados. El término, el tecnicismo legal de la época era exoneración. Es decir, te exonero de la responsabilidad, te destituyo. Lo cual se concretó posteriormente y se convocó en un caso a la sustitución por el suplente, y en el segundo caso, como el suplente decidió no asistir, se convocó a elecciones. Recurrieron los 2 diputados al Tribunal Superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que el juez de distrito les negó el amparo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio el amparo. ¿Qué tal? Lo cual derivó en un proceso prolongado con muchas complicaciones y con muchas trampas del Congreso local del gobernador Leiva. Y digo, las trampas en los congresos no son de ahora. No. Ha sido desde que se creó el Origen del Estado. destino. Efectivamente, Jesús. hay referentes históricos interesantes. Lo cierto es que pasó un año y fueron restituidos en noviembre de 1870, es decir, más de un año después, y sus dietas fueron pagadas. Simplifico el proceso porque es muy complejo, es muy largo, pero nos habla de las realidades que vivimos en los ámbitos de las cámaras, y me remito también a un texto que es parte de la protesta de los diputados, y dice lo siguiente: la mayoría de los diputados, refiriéndose a los de Morelos, la mayoría de los diputados se adueña del santuario del Congreso del Estado para lanzar de él como a profanos a los de la minoría, sin darles parte ni siquiera en los debates, y se adueñe al extremo de creerse dispensada de toda fórmula legal. Es una novedad que han querido introducir los señores diputados a quienes hablamos, novedad que implica una usurpación en el poder, repugnante e irreprimible, una tiranía y la más flagrante traición a las protestas que hace el diputado al iniciarse en sus funciones. Este planteamiento me parece que es plenamente aplicable, incluso a lo que pasó en los últimos meses en la Cámara de Diputados Federal. Es decir, la violación flagrante al proceso parlamentario, ¿sí? que llevó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara como improcedente cualquier aprobación que se haya hecho de cualquier reforma legal. Lo que sucedió en Morelos en 1869 y que hoy recordamos es parte de la historia que después tuvimos otro ejemplo, y Morelos se convirtió en el referente para el tema del juicio de amparo en materia electoral, que derivó en esa separación de este concepto con el amparo Morelos, del cual hablaremos después,
Juárez, que es un juicio que enfrenta a Francisco Leiva Arciniegas, primer gobernador constitucional que se religió, y que al ser demandado por los hacendados del estado de Morelos, tuvo que dejar el cargo de manera temporal para enfrentar este juicio, y que sentó las bases de buena parte de la jurisprudencia en materia de derecho de amparo en México en el siglo XIX. En Morelos tenemos estos dos ejemplos, uno de ellos el que acabamos de mencionar, 2 diputados que fueron exonerados de su cargo y lograron recuperar, así es, lograron recuperar el espacio que les correspondía, porque la supremacía de la soberanía que dimanaba del poder que le dio la ciudadanía a estos diputados estaba por encima de las decisiones arbitrarias de 4 de los 7 diputados locales del estado de Morelos. Muchas gracias por compartir, Jesús. Muy Muy buenos ilustrativo, días. como siempre. Jesús. Buen día. Sin duda. Muy bien, Por eso es de las secciones con más éxito dentro de este programa desde ¿Tú hace crees? muchos años. Sí, claro. Y cuando No nos le digas, abandona, la cabrón. gente empieza No va a salir por la pedir su puerta. regreso. Entró y a ver si sale, cabrón. Con la inflada de pecho que le has dado. 8:32.